Mientras ustedes estén allá, nosotros continuaremos acá, siguiendo con el programa Diálogo. Nuestra más cordial invitación para que usted se mantenga con nosotros a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. La radio con su cobertura en las 24 provincias. Esto implica las 4 regiones de la patria. Decimos presente en cada una de ellas. A través del internet en todo el mundo. www.asambleanacional.gov.es o en vivo.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa con su señal abierta en Quito, canal 42. Guayaquil, canal 22 y Cuenca, canal 27. Lo habíamos anunciado y cumplimos. De inmediato nuestro siguiente invitado es el asambleísta Esteban Melo, representante de las ecuatorianas y ecuatorianos residentes en el exterior, de aquellos que pertenecen a la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. Vamos a conversar con el asambleísta Esteban Melo sobre un flamante proyecto de ley que se presentó hace pocas horas nada más y que va a llevar algunas jornadas de conversación. Desde ya les anticipamos que este tema lo estaremos desenvolviendo en varias jornadas, en varios programas de diálogo a través de la radio y la televisión legislativa. Me refiero al proyecto de ley de movilidad humana. Queremos conocer de entrada con el asambleísta Esteban Melo los objetivos de esta iniciativa. Bienvenido, asambleísta. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Nancy. Un saludo para todos los ecuatorianos que nos están viendo a través de la televisión legislativa y también a través de internet a nuestros migrantes que se encuentran en el exterior. Los objetivos de este proyecto de ley de movilidad humana, ¿cuáles son los principales? Bueno, el primero y el principal es responder a esa deuda histórica, social que tiene el Ecuador con nuestros migrantes. Al responder a las necesidades de todas las personas de movilidad humana, toca a los emigrantes, a los inmigrantes, a las personas que han sido víctimas de trata y tráfico, por un lado. Por otro lado, a los refugiados, a los asilados, todo este conjunto de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. ¿Qué se les quiere decir con esta ley a ellos? ¿Qué se les quiere decir? Que son sujetos de derechos. Esa creo que es fundamental, una de los manejos que está haciendo dentro de la ley. ¿Por qué? Porque hasta ahora simplemente tenía que ver con la voluntad del mandatario, de la persona que aplica la política pública. Y en este sentido nosotros lo que hacemos es elevar a rango de ley la política pública de manera general. ¿Para qué? Para que quien tenga que aplicar la política pública primero tenga la obligación y segundo tenga el marco legal que le permite ir generando distintas políticas públicas. Esto que suena bastante conceptual se resume en una cosa. Mire, en este momento, por ejemplo, tenemos a nuestros migrantes en España que tienen asistencia jurídica y acompañamiento en materia hipotecaria. Bueno, pues eso ha tenido que ver con el deseo del presidente de darles ese servicio. Bueno, pues a partir de ahora se tendrán que realizar estudios técnicos en cada una de nuestras circunscripciones para poder dar los servicios que veamos que tiene los servicios y las necesidades que veamos que tiene la población. Es decir, vamos a ir ampliando los sistemas de asistencia y acompañamiento en distintas materias. Es decir, no se dependerá del grado de voluntariedad, sino ya será de institucionalidad que se respete para que se garantice esos derechos. Exactamente. Y ya no solo lo va a tener que hacer el Estado central, sino cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Esto nos va a permitir una mayor aplicación de las políticas públicas en favor de las personas que se encuentran en movilidad humana y poder ir realizando una ampliación de derechos. Una ampliación de derechos que permita acceder a planes de salud, de educación y a planes de empleo. Porque en la migración que hemos tenido en el Ecuador, el componente de empleabilidad ha sido fundamental. Nosotros en la Ley de Incentivos a la Productividad y Lucha contra el Fraude Fiscal para nuestros migrantes retornados establecimos que las empresas que contraten a los migrantes retornados mayores de 40 años van a tener un incentivo fiscal en el impuesto sobre la renta. Bueno, pues se necesita seguir ahondando y seguir trabajando para que mejore la empleabilidad de los ecuatorianos que se encuentran retornando al país y para que aquellos ecuatorianos que decidan regresar o estén fuera puedan realizar un mejor retorno, un retorno asistido, un retorno planificado para que el volver al Ecuador sea con éxito. Cuando se regresa al país, no se quiere venir como un dependiente de algún empleador, se quiere impulsar una iniciativa propia, un emprendimiento propio. De esto, ¿qué dice la ley por lo pronto? Bueno, varias cosas. Primero, el fomento del emprendimiento en nuestra comunidad migrante, por un lado. Por otro lado, también lo que buscamos nosotros es muy sencillo, es
promover que tengan acceso al sistema financiero. Dentro del Código Monetario y Financiero nosotros ya abolimos ese conjunto de normativas que no permitían tener acceso a crédito y hemos hecho que la Junta Reguladora tenga que emitir una resolución donde se establecen parámetros especiales para los grupos prioritarios. Uno de esos grupos prioritarios son nuestros migrantes. Entonces estamos pendientes de tener esa reunión, pero tenemos que desarrollar dentro de la Ley de Movilidad Humana, que es una ley transversal, que va a tocar a distintas instituciones para que tengan acceso al sistema financiero. Esas son las novedades que tiene. El hecho de que al migrante retornado o al migrante se le haga sujeto de derechos va a permitir que generemos un articulado que permita tener acceso a distintos beneficios y a la propia calificación de ser migrante retornado o emigrante. Tratándose de una ley de esas características, nosotros fácil suponemos que el trabajo no fue de la noche a la mañana, demandó muchas jornadas. ¿Con quién se trabajó este proyecto de ley? ¿Cómo se logró un texto que debió haber sido muy laborioso establecerlo, aprobarlo, para presentarlo como proyecto, Esteban? ¿Podríamos conocer esa experiencia? Bueno, decirles varias cosas a los ciudadanos ecuatorianos. Es que no se dejen engañar cuando les están diciendo que la Asamblea Legislativa tiene que estar enfrentada al Legislativo. No, eso es una equivocación. Nosotros, para poder elaborar este proyecto de ley, que es urgente, prioritario para los ecuatorianos, trabajamos en conjunto el Ejecutivo, el Legislativo, organizaciones sociales. Y en este sentido nos pusimos de acuerdo en este proyecto de ley, que a fin de cuentas viene a ser un borrador. ¿Para qué? Para que no se construya entre cuatro paredes y en un escritorio. Lo que buscamos es que tú, ecuatoriano, ecuatoriana, aportes. Ya, si me permites, Nancy, hacerles una invitación, ya que estamos. Por supuesto. Por favor, visiten la página web de la Asamblea Nacional, www.asambleanacional.gov.es. Ahí tienen el proyecto de ley, descárguenselo y pónganse en contacto con nosotros, con los asambleístas. A mi correo electrónico, esteban.melo@asambleanacional.gov.es, o en Facebook nos buscan y nos mandan sus aportes, porque ahora las leyes se construyen con la ciudadanía, en ese gran diálogo abierto, en esa discusión que queremos tener con la ciudadanía, independientemente de sus criterios ideológicos. Construyamos un país para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Cuánto demoró la elaboración del proyecto y cuánto tendría que pasar en tiempo para convertirlo en ley? Bueno, nosotros hemos ido cogiendo insumos de distintos proyectos que había ya generados. Eso por un lado. Por otro lado, entramos en la discusión y más o menos, según la presidenta Gabriela Rivadeneira, nos vamos a estar demorando, para diciembre tendríamos aprobado. ¿Pero por qué? Porque tenemos que ponerlo en consideración de todas las personas, de todos los ecuatorianos. Y bueno, pues si una palabra define, es la ampliación de derecho a este proyecto de ley. Yo en ese sentido, Nancy, lo que estoy buscando es que se apruebe una ampliación de derechos. En este momento, nuestra Cancillería está dando un servicio de repatriación de cadáveres en extrema vulnerabilidad. Muy bien. Uno de los objetivos que tenemos desde el despacho, uno de mis objetivos, y que espero que tenga acogida dentro del bloque y tenga acogida por la propia Asamblea, es que generemos un seguro universal de repatriación de cadáveres. ¿Por qué? Porque en una situación tan dramática, en el momento en el que alguien ha fallecido, un momento tan doloroso, que tengamos la garantía que si los familiares desean que el cadáver de esa persona que falleció regrese al Ecuador. Y claro, por supuesto, que se genere un derecho con el Seguro Universal de Repatriación de Cadáveres, pero también una obligación, ecuatorianos y ecuatorianas, tendremos que nosotros financiar ese seguro. En este sentido, lo deberíamos de hacer. No nos pongamos en ese momento a hacer un estudio socioeconómico para ver si califica en vulnerabilidad o no. Simplemente respondamos al dolor que tiene la familia en ese momento. Si lo desean, que regrese, con toda la responsabilidad, con toda la solidaridad, sabiendo que entre todos estamos nosotros respondiéndole a esa familia en una situación dramática. Hace un instante decía usted, asambleísta Melo, que se han recogido insumos de legislación ya existente. ¿Cuántas leyes relacionadas con los ecuatorianos en el exterior están vigentes? ¿Cuántas deberían desaparecer para que surja esta nueva ley de movilidad humana? Hay 12 leyes principalmente que hemos recogido y unificado, pero estas 12 leyes tienen un conflicto. Estas 12 leyes datan más o menos de los años 70, de la época del triunvirato, de la dictadura. Otra es la realidad y actual. que tenían otra visión.
Hemos unificado estas leyes y les estamos aplicando primero el contexto, el marco de la Constitución de Montecristi, con los principios de ciudadanía universal, pro persona, en la que ningún ciudadano puede ser ilegal, en el que buscamos la integración regional. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en este nuevo cuerpo normativo. Y, por ejemplo, trae una novedad muy importante. ¿Cuál? Que nos coloca a nosotros en la vanguardia en materia de movilidad humana. Bueno, en sí todo el texto nos coloca en la vanguardia en materia de movilidad humana. Es que ningún ser humano podrá ser considerado ilegal. Nadie, absolutamente nadie podrá ser discriminado o criminalizado. Tenemos que ser coherentes con lo que le pedimos al mundo. Constantemente nosotros, las autoridades, los asambleístas, las organizaciones sociales están pidiendo que se respete los derechos de los ecuatorianos en el exterior, que no se les criminalicen ni se les discrimine. En este sentido, en territorio ecuatoriano, tenemos que nosotros hacer lo mismo, dar esos derechos a esas personas que están trabajando hombro con nosotros por construir este gran país. ¿Llega en un buen momento este proyecto de ley? ¿Un buen momento político, un buen momento nacional e internacional? Bueno, nosotros por lo general no trabajamos en momentos, trabajamos pensando en las futuras generaciones, pero lo que pasa es que ahora mismo hay la sensibilidad y hay la capacidad dentro de la Asamblea Nacional de llevar adelante este proyecto de ley. Hay gente que muchas veces nos pregunta, asambleísta, ¿por qué se demoraron? Nos hemos demorado porque ahora mismo hay las circunstancias para poder nosotros llevar adelante el proyecto de ley de movilidad humana, porque el Movimiento País tiene una gran sensibilidad en este sentido. El presidente, que es el presidente del Movimiento País, en cada sabatín está recordando a nuestros migrantes. Bueno, pues esta es la respuesta a la necesidad. Esta es la respuesta que tienen que tener nuestros migrantes. La Ley Orgánica para la Movilidad Humana tiene ya el respaldo de 100 asambleístas. Cuando se habla de movilidad humana, se habla de las distintas situaciones en las que se encuentra un ser humano, de emigrante, de inmigrante. No podemos dejar de lado hechos que nos aterran, como es la trata de personas, los apátridas. Son conceptos dolorosos inclusive, de los cuales vamos a conversar luego de participarles a ustedes estos mensajes en la continuación de diálogo con nuestro segundo invitado del programa de hoy, el asambleísta Esteban Melo de Alianza País. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Inicio de espacio promocional. Esta semana en el Pleno en Sol Mayor no se pierda un recital de violín y piano. Melodías clásicas y ecuatorianas a cargo de los maestros Stalin Pucha, Cristina Mora, Selena Vega y Eduardo Florencia. Este lunes a las 14:30 y su repetición el sábado a las 21 horas, por la señal de TVL. Ahora que la Asamblea va a la calle, hoy más de 130 jóvenes de todo el país hemos venido a la Asamblea. Entendimos la diferencia entre el viejo Congreso y esta nueva Asamblea. Me motiva saber que hoy la Asamblea está tratando la reforma que incluye a las amas de casa al sistema de seguridad social. Después de 80 años, al fin tenemos un nuevo Código Penal. Queridos jóvenes, bienvenidos a la Asamblea Nacional. Quienes estén de acuerdo en que la Asamblea vive una nueva época y que los cambios son notables, pueden votar. Presidenta, por unanimidad, todos los votos han sido afirmativos. Estamos escribiendo la ley más importante de todas. Estar contigo. Asamblea Nacional. Contigo de ley. Fin de espacio promocional. Estamos de vuelta y continuamos en diálogo. Nuestro invitado, el asambleísta Esteban Melo, representante de los ecuatorianos residentes en el exterior, especialmente de quienes pertenecen a la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. El tema que estamos conversando con Esteban Melo tiene que ver con el objetivo, ya nos ha dado algunos
de estos objetivos y las finalidades del proyecto de ley de movilidad humana. Decíamos al despedirnos, asambleísta Esteban Melo, ¿cuáles son aquellas situaciones en las que se inscribe la movilidad humana? ¿Cómo se establecen los conceptos y cómo darle atención prioritaria, especialmente a los que más necesitan de una ley como la que se está construyendo? Bueno, lo que buscamos es definir claramente quién es un emigrante ecuatoriano, quién es un inmigrante en territorio nacional, para poder defender también los derechos de las personas que se encuentran en trata, tráfico de personas que han sido víctimas. En el Código Integral Penal nosotros ya establecimos cuáles eran las sanciones, pero en este sentido lo que buscamos es cuáles son los beneficios o los sistemas de protección para las víctimas, por un lado. Para las personas que se encuentran en situación de refugio o que son asilados, buscamos, por ejemplo, que la documentación que ellos tienen sea aceptada de manera generalizada. Desgraciadamente en ciertas instituciones, especialmente de tipo privado, no les aceptan la documentación, lo cual hace que estas personas se sientan aisladas, apartadas de la sociedad, ¿no? Cuando están en una situación bastante vulnerable. En este sentido, también para la aplicación de las políticas públicas generamos varios registros, que es una de las cuestiones que quiero destacar. Creamos, por un lado, el registro de asociaciones de ecuatorianos en el exterior. ¿Para qué? Para que en un futuro sean beneficiarias de la aplicación de la política pública. Hay por ese otro registro, lado, no, en este momento no existe. Lo vamos a generar ahora, para que sea de manera oficial. ¿Pero ya no hay y se pueda aplicar. Existentes? Existen los registros nacionales de asociaciones de los distintos países de recepción. Ahora es un registro ecuatoriano formal, de organizaciones oficial, ecuatorianas en el exterior, que pueden ser asociaciones, clubes de amigos, clubes deportivos, para que en un momento dado pues esos datos lo pueda manejar quien está aplicando la política pública. Y te pongo un ejemplo. ¿Por qué no el día de mañana tener en los países donde hay gran cantidad de organizaciones, sociedad civil organizada de nuestros migrantes, una casa de los ecuatorianos, una casa donde se puedan compartir los espacios, como son las casas culturales, ¿no? Donde hay varias organizaciones, centros culturales, donde hay distintas salas, pueden practicar danza, se reúnen los de las asociaciones deportivas, se reúnen las distintas personas. Algo parecido tenía la Secretaría Nacional del Migrante. Sí, pero volvemos a lo mismo. Era la voluntad de quienes generaron la Secretaría Nacional del Migrante. Bien, vendrá entonces este registro de asociaciones. Exactamente. Por otro lado, el registro para la movilidad humana es fundamental. ¿Qué significa Porque este registro? Este registro nos va a permitir saber dónde, cuándo y cómo están nuestros migrantes y así poder generar políticas públicas más eficientes, tener una estadística clara de cuál es la situación y cuáles son las necesidades. Asambleísta, ahí le interrumpo si me permite. Mucha gente no está regularizada y muy difícilmente, creo yo, usted me sabrá corregir si es que ese es el caso, se va a ir a registrar si salió de manera irregular. Bueno, dentro de la propia ley, creo que es del artículo 43, no recuerdo exactamente el artículo en este momento, se guarda el criterio de confidencialidad. El Estado ecuatoriano protegerá los datos de cada uno de los ciudadanos y solo dará los datos si hay autoridad competente ecuatoriana que los solicite. Mire, para el Estado ecuatoriano, el hecho de ser ecuatoriano ya te hace sujeto de derechos. Eso para empezar. Y segundo, el Estado ecuatoriano no va a entrar en la situación migratoria que pueda tener la persona. Simplemente va a dar los servicios por el hecho de ser ecuatoriano. Y es más, se establece para nuestros migrantes que tienen que tener asistencia. Asistencia para los privados de libertad, por un lado. Por otro lado, también para las personas que se encuentren en una situación migratoria restringida, de movilidad humana restringida. En este sentido, también tiene que darles asistencia. Pongo un ejemplo. Para nuestros compañeros de Estados Unidos que tienen un alto índice de personas que no cuentan con documentación del país de recepción. Pues bueno, el Estado ecuatoriano tendrá que generar la política pública para poder atender a esos ciudadanos y ayudarles en la regularización que tengan que realizar. Bien, registro de asociaciones o de organizaciones que quieran ser parte de ese registro precisamente. La movilidad, el otro aspecto que se destaca de este proyecto de ley. Hay otro más, el sistema de información, tengo entendido. ¿Cómo se crea, cómo funcionará este sistema de información? Bueno, engloba los registros que habíamos dicho, pero aparte de eso, los ingresos y salidas del país. También recoge los datos de las personas que tienen doble nacionalidad. ¿Para qué?
Muy sencillo. Si usted en su pasaporte tiene como origen de nacimiento Ecuador, independientemente que sea un pasaporte de otro país, nos pasa muchísimo. Muchas veces salimos fuera y se nos caduca el pasaporte ecuatoriano y venimos al Ecuador. Bueno, pues hasta este momento el tratamiento que estaba teniendo esa persona era como un turista. Era como un turista. Bueno, siendo ecuatoriano. Bueno, pues a partir de ahora, las personas que tengan doble nacionalidad, bueno, a partir, si me disculpan, de que se apruebe la ley. Exactamente. Las personas que tengan doble nacionalidad, el momento en el que llegan al Ecuador, van a ser tratados como ecuatorianos. Eso nos va a permitir, por ejemplo, que no tengan que sujetarse al margen de como máximo tiene que quedarse 90 días en territorio nacional. No, va a estar plenamente reconocida su nacionalidad ecuatoriana y nos va a permitir, por ejemplo, saber si la persona está retornando y qué tipos de retorno está viniendo, porque ahí la ley está recogiendo 3 tipos de retorno. El voluntario, en el que una persona viene libremente al Ecuador. El forzado, en el que alguna autoridad obliga a esta persona a regresar al país. Y el de vulnerabilidad, en el que la persona o algún familiar corre en riesgo su vida o se encuentra en una situación de calamidad. El tema de los apátridas, si podríamos explicar, por favor, asambleísta, ¿en qué consiste esta situación de movilidad humana? Bueno, desgraciadamente, las personas que no tienen nacionalidad, que no tienen país, que ningún Estado le reconoce su ciudadanía, caen en situación de apatrinazgo. Esto hace que no sean sujetos de derecho. No les permite, esto estaba pasando antes con migrantes ecuatorianos que se encontraban en Estados Unidos, donde el Estado norteamericano no le reconocía ni como norteamericanos, y si las personas no iban a inscribir al menor en la legación diplomática, tampoco era ecuatoriano. Nosotros con la Constitución de Montecristi modificamos eso e hicimos que cualquier ciudadano que sea cualquier persona, que sea hijo de un padre o madre ecuatoriana, automáticamente tendría la nacionalidad ecuatoriana. Eso permite que nuestros hijos no caigan en esa situación y poder también responder a las personas de otros países que se encuentren en esa situación para poderlos acoger nosotros con esa visión pro persona de derechos humanos. Se me viene a la mente, escuchándole esta explicación, asambleísta, hace algunos años se quiso de cierta manera ya aplicar esta iniciativa y surgieron voces diciendo, caramba, a este ritmo entonces no vamos a hacer, bueno, en esa época no recuerdo cuántos ecuatorianos éramos, por hoy 15 millones de ecuatorianos. A este ritmo vamos a hacer 20 millones de ecuatorianos, 25 millones de ecuatorianos. ¿Se ha medido esa situación, asambleísta, con esta ley y con este reconocimiento? El tiempo nos ha dado la razón, Nancy. Aquellos que seguían por el escándalo, los temores, que intentan dañar la conciencia de la gente o envenenarles el alma, bueno, pues una vez más hemos demostrado que han mentido. Nuestra propia Constitución estableció ese conjunto de derechos y yo no sé dónde están los 20 millones. Seguimos creciendo con un crecimiento vegetativo normal de población, como lo hemos venido haciendo durante todos estos años. ¿Cómo se va a presentar este proyecto fuera de los linderos patrios? Porque muy bien, hacia acá lo comprendemos, lo acogemos, lo entendemos. ¿Y hacia afuera? Bueno, primero ya lo hemos presentado en este sentido, gracias a que vivimos en la era de la comunicación a través de redes sociales. Por ejemplo, alguien que se encuentra en Ottawa nos está escuchando y la invitación ya fue lanzada para que a través de redes sociales nos pongamos en contacto. Pero nosotros los asambleístas vamos a estar en territorio y estamos armando precisamente agenda para poder socializar la ley, para que podamos discutirla, hablarla y como se llama este programa, diálogo, pues también para dialogarla, para que nos den sus aportes y poder revisar la ley punto por punto. ¿Habrá esa capacidad de recepción de los gobiernos de los distintos países también para entender el espíritu de este proyecto de ley y si se aprueba nueva ley? Bueno, ante todo nosotros lo que buscamos es que la ciudadanía conozca la ley y conozca los derechos. La Ley Orgánica para la Movilidad Humana es tan importante que hasta ahora mucha gente no sabía cuáles eran sus derechos. Está recogida en un solo texto y van a poderlos exigir estos derechos. En este sentido, el hecho de que hayamos ya trabajado en conjunto, legislativo y ejecutivo, nos va a permitir también que podamos medir la aplicabilidad de la ley, para que no quede en papel mojado, ¿no? Buscamos que esos derechos se lleven adelante con políticas públicas reales.
Además, las instituciones hacemos los seres humanos. Muchísimas gracias al asambleísta Esteban Melo, representante de los ecuatorianos residentes en el exterior, y el tema que nos ha explicado tiene que ver con el proyecto de ley de movilidad humana. Nuestro compromiso, vamos a seguir con este tema en otras jornadas, aquí, en este espacio de diálogo. Gracias, asambleísta, muy buenas tardes. Gracias a ustedes, señoras y señores. Será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas.